¿Alguna vez te has detenido a reflexionar por qué alzas una oración? Clamas con todo tu ser y aún así parece que el cielo permanece en silencio. ¿Por qué hay instantes en los que sientes que tus palabras suben, pero la respuesta tan esperada no llega? Esta es una inquietud que acompaña al ser humano desde tiempos remotos. Todos, en algún punto de nuestra existencia, hemos presentado una súplica entre lágrimas, con el corazón quebrantado, aguardando con ansias una señal de parte de Dios. Sin embargo, las respuestas no siempre aparecen como queremos, ni en el instante que deseamos. Entonces surge la gran duda: ¿será que Dios no nos escucha? ¿O más bien existen razones más profundas por las que Él, en su infinita sabiduría, elige guardar silencio? Antes de avanzar, quiero dejar algo claro. Las razones que compartiré no significan necesariamente que tú estés cometiendo esos errores. No se trata de juzgar ni señalar, sino de abrir un espacio de reflexión sincera a la luz de la palabra. Cada uno, en lo más íntimo de su ser, puede examinarse y discernir si alguna de estas verdades aplica o no a su vida. Hay muchas más causas de las que podríamos hablar, pero para no extendernos demasiado, hoy mencionaré 7 razones prácticas, profundas y reveladoras que pueden ayudarte a entender cómo funciona la oración y de qué manera Dios responde según su voluntad. Pero recuerda, no significa que todas se apliquen a tu caso. Si descubres que en alguna estás fallando, tómalo como una oportunidad para corregir y acercarte más al Señor. Y si ninguna encaja contigo, alégrate, porque tu vida de oración marcha en la dirección correcta. Lo esencial es ser honesto contigo mismo. Solo tú puedes abrir tu corazón delante de Dios y reconocer en qué áreas necesitas crecer. Esta enseñanza no pretende condenar, sino iluminar. La primera razón: pedir fuera de la voluntad de Dios. Querido oyente, todo inicia aquí, en la voluntad del Señor. La Escritura enseña que cuando pedimos de acuerdo con su voluntad, Él nos escucha y responde en su tiempo y de la manera que considera mejor. Esto no significa que cualquier deseo noble o sincero esté automáticamente alineado con lo que Dios quiere formar en nosotros. Muchas veces elevamos oraciones pidiendo que cambie nuestra situación, cuando en realidad Dios desea primero transformar nuestro corazón. Y cuando lo que pedimos no coincide con su propósito, parece que el cielo calla, pero no es así. Es un silencio que instruye, una pausa cargada de sentido. ¿Y qué implica pedir conforme a su voluntad? No es repetir frases mecánicas, es aprender a contemplar la vida desde la perspectiva de Dios. La voluntad divina tiene 3 características que la Biblia resalta: es buena, es agradable y es perfecta. Es buena porque nos conduce hacia la madurez verdadera. Es agradable porque otorga una paz que permanece incluso en medio de las tormentas. Es perfecta porque en ella nada falta. Cuando nuestras oraciones buscan únicamente comodidad inmediata, reconocimiento personal o escapar de pruebas necesarias para nuestro crecimiento, probablemente la respuesta sea un no, o llegue de un modo distinto al esperado. Por eso, una de las causas más comunes de no recibir lo que pedimos es esta: oramos intentando imponer nuestra voluntad, y no la de Él. Así lo enseña el apóstol en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 3, cuando pedimos con motivaciones egoístas, solo para satisfacer nuestros propios deseos. Esa oración se desconecta de Dios. No es que Él se oponga a nuestra felicidad, sino que prioriza nuestra santidad, nuestro carácter y nuestro destino eterno. Y cuando estas dimensiones entran en tensión, Dios siempre da prioridad a lo que no se marchita. Lo mismo se reafirma en la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. La certeza de ser escuchados se fundamenta en pedir conforme a su voluntad. Pedir correctamente no significa adornar las palabras, sino rendir nuestros deseos bajo la luz de Dios. Un ejemplo poderoso lo hallamos en las palabras del apóstol Pablo, cuando habla de aquel aguijón en la carne,
en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos del 7 al 9. Pablo rogó al Señor que lo librara. Sin embargo, la respuesta no fue la que quizá tú o yo hubiéramos imaginado. Dios le dijo que su gracia bastaba y que su poder alcanzaba plenitud en la debilidad. ¿Qué sucede aquí? Pablo elevó una petición legítima, pero la voluntad divina era formarlo, sostenerlo y manifestar su poder justamente a través de esa fragilidad. La aparente negativa no fue un rechazo, sino una redirección hacia un bien mayor. Lo mismo nos ocurre a nosotros. A veces pedimos que se abra una puerta, pero Dios fortalece nuestras piernas para que aprendamos a empujar. En otras ocasiones deseamos un camino despejado, y Él moldea en nosotros un corazón capaz de atravesar montañas. Otro momento decisivo aparece en el huerto, cuando Jesús ora antes de la cruz, narrado en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, verso 39. Allí expresa su deseo humano de evitar aquel cáliz, pero finalmente se rinde a la voluntad del Padre. Ese es el modelo supremo: pedir con sinceridad, pero rendirse con obediencia. La voluntad de Dios no siempre evita el valle, pero siempre conduce a través de él hacia la resurrección. Si el Hijo nos enseñó a orar de esa manera, es porque en esa entrega se esconde una libertad mucho más grande que cualquier sí inmediato. Ahora bien, ¿cómo distinguir si estoy pidiendo fuera de la voluntad de Dios? Te propongo 3 filtros sencillos, prácticos y profundos. Primero, el filtro de la motivación. Pregúntate con sinceridad, ¿qué es lo que verdaderamente te impulsa? ¿Es miedo a perder el control, necesidad de aprobación, envidia disfrazada, presión social, impulso momentáneo o un deseo que nace del amor a Dios y al prójimo? Cuando la motivación se alinea con el amor, la oración se purifica. Cuando surge del ego, se contamina. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, se nos invita a presentar toda nuestra vida como sacrificio y a renovar la mente para discernir la voluntad de Dios. Esa renovación comienza en la motivación. Segundo, el filtro de la palabra. La voluntad de Dios nunca contradice lo que Él ya reveló. Si lo que pedimos nos lleva a quebrantar principios de justicia, integridad, pureza, verdad o amor al prójimo, esa súplica está desalineada. La palabra no solo corrige, también ilumina. Cuando la Escritura respalda una oración, esa oración gana firmeza. Cuando la contradice, pierde sustento. Pregúntate, ¿mi petición necesita ocultarse de algún pasaje bíblico o puede enfrentarlo con transparencia? Tercero, el filtro del propósito. Dios es un Dios de propósito, no de caprichos. Su obra es formar a Cristo en ti, entrenar tu fe, prepararte para servir, amar e influir de maneras que quizá hoy no imaginas. Hay peticiones que podrían hacernos más cómodos, pero menos semejantes a Cristo. Y hay respuestas que al inicio parecen duras, pero modelan el corazón hasta volverlo fuerte, humilde y útil. Cuando lo que pedimos interfiere con el proceso que Dios utiliza para madurarnos, la respuesta suele ser un no, una espera o un cambio de dirección. Quizá digas, pero lo que pido es bueno. Salud, un trabajo estable, reconciliación familiar, salir de deudas, una oportunidad de servicio, todo eso es bueno. Sin embargo, Dios puede responder de una manera distinta a la que esperas, porque Él ve lo que tú no ves. Puede abrirte otra puerta laboral que jamás consideraste. Puede retrasar una reconciliación para sanar primero heridas profundas que, de no atenderse, volverían a abrirse. Puede sostenerte en tu debilidad para mostrarte una fortaleza que no depende de lo externo. Cuando Dios responde de forma diferente, no es indiferencia, es amor con una visión eterna. Una clave espiritual que solemos pasar por alto es esta: Dios está tan interesado en el proceso de tu corazón como en el resultado de tu petición. La oración no es un trámite para conseguir cosas, es un diálogo que nos transforma. Pedir conforme a su voluntad
Es entrar en esa conversación sin máscaras y decir con hechos, hágase tu voluntad, aunque sea distinta a la mía. Quien ora de esta forma se vuelve ligero, porque ya no necesita controlar, y paradójicamente empieza a haber más respuestas, porque sus deseos comienzan a alinearse con los de Dios. Ahora, considera algunas señales prácticas de que podrías estar pidiendo fuera de su voluntad. Si para mantener lo que pides, necesitas apoyarte en medias verdades, evadir responsabilidades, romper límites sanos, elegir atajos dudosos o menospreciar a otros, detente y examina tu interior. Si notas que la paz desaparece cada vez que oras sobre ese asunto y lo único que queda es ansiedad, revisa la motivación. Si tu corazón se amarga al comparar tu vida con la de otros que recibieron lo que tú anhelabas, recuerda que el Padre escribe historias únicas para cada persona. La comparación casi nunca procede del espíritu. ¿Qué puedes hacer hoy para alinear tu oración? Te muestro un camino práctico. Primero, entrega el resultado. Decide desde ya obedecer a Dios, aunque la respuesta no sea la que esperabas. Esa decisión te libera del chantaje del todo o nada y abre espacio para sorpresas de gracia. Segundo, examina tu motivación con luz. Exprésale a Dios sin reservas lo que temes perder y lo que sueñas alcanzar. Cuando lo presentas ante su presencia, Él desata nudos que por ti mismo no podías deshacer. Tercero, abre la Escritura y permite que un pasaje acompañe tu petición, no para forzar el texto a que diga lo que deseas, sino para permitir que el texto purifique tus deseos. Cuarto, busca consejo piadoso. Muchas veces Dios confirma su voluntad usando a creyentes maduros que te aman lo suficiente como para decirte verdades que quizá no querías escuchar. Quinto, cultiva la gratitud en medio del proceso. La gratitud no es anestesia, es claridad. Te recuerda lo que Dios ya hizo y te da estabilidad emocional para esperar sin desesperar. Déjame remarcar algo liberador. Hay oraciones que Dios responde con un sí inmediato, otras con un espera y otras con un no, porque tiene un sí más grande en otra dirección. Cuando la respuesta es un no, tu identidad no cambia, tu valor no disminuye, tu comunión con el Padre no se rompe. No eres menos escuchado, eres más guiado. Ese no, aunque duela, suele ser la puerta hacia algo que todavía no alcanzas a comprender. Si hasta este momento reconoces que estabas pidiendo fuera de la voluntad de Dios, no te culpes ni te escondas. Agradece la claridad que llegó hoy y ajusta tu oración. Dios no apaga la mecha que apenas arde ni desprecia a un corazón sincero que se acerca a Él. La buena noticia es que la alineación puede comenzar ahora mismo. Cuando cambias el centro de tu oración, la oración misma cambia su poder. Razón número 2. Pecado oculto o falta de arrepentimiento. Querido oyente, hay silencios de Dios que no significan ausencia, sino un llamado a revisar el corazón. La Escritura enseña que nuestras faltas levantan una barrera y que podemos tener las manos alzadas en oración mientras el corazón guarda asuntos pendientes. Isaías capítulo 59, versos 1 y 2, lo dice con claridad. El brazo del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha cerrado para escuchar. El problema no está en el cielo, sino en la distancia moral que toleramos en la tierra. Este punto es delicado, porque nadie está libre de caer. Todos necesitamos gracia a diario, pero también es liberador, porque cuando la raíz se enfrenta con sinceridad, la respuesta vuelve a fluir. Seamos claros, pecado oculto no son únicamente pecados escandalosos y visibles, también son esas concesiones pequeñas que justificamos en secreto, hábitos que creemos controlar, resentimientos que alimentamos en silencio, palabras que hirieron y nunca reparamos, promesas que hicimos y dejamos incumplidas, pactos con la conciencia que poco a poco apagaron la luz interior. El Salmo 66, verso 18,
muestra la conexión directa entre guardar maldad en el corazón y esperar que la oración produzca el mismo efecto. No se trata de perfeccionismo, sino de dirección hacia dónde apunta el corazón, hacia la luz o hacia la sombra. Es vital distinguir. Una cosa es tropezar y correr a Dios en arrepentimiento, y otra muy distinta es acomodarse en lo que sabemos que le desagrada, mientras pedimos que respalde nuestros planes. La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, nos recuerda que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar cuando confesamos con sinceridad. La limpieza no solo abarca perdón, también implica transformación. Por eso, cuando decidimos retener un pecado sin soltarlo, la vida de oración se torna pesada, mecánica, sin gozo ni claridad. No es que Dios te haya rechazado, es que te está llamando a regresar al punto donde te apartaste para restaurarte desde la raíz. Mira cómo esta causa puede manifestarse en áreas muy concretas. Primero, la falta de perdón. Jesús une directamente el perdón con la oración en Marcos, capítulo 11, verso 25, enseñando que al ponernos de pie para orar, revisemos si guardamos algo contra alguien. El rencor levanta un muro invisible, no niega el dolor sufrido, pero sí bloquea la gracia. Perdonar no significa minimizar la herida, sino entregarla en manos del juez que hace justicia mejor que nosotros. Mientras el resentimiento tenga la última palabra, la oración quedará atrapada en la garganta. Segundo, la injusticia y la indiferencia hacia el necesitado. Proverbios, capítulo 21, verso 13, advierte que quien cierra sus oídos al clamor del pobre, un día clamará y no será escuchado. Dios es defensor de los débiles, y cuando nuestra vida personal o nuestros negocios prosperan ignorándolos o tratándolos con desprecio, nuestras palabras pueden decir, Señor, pero nuestra conducta proclama otra cosa. Corregir esto no es opcional, es urgente. Tercero, el desorden y la deshonra en el hogar. La primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, relaciona la manera en que tratamos al cónyuge con la eficacia de nuestras oraciones. Dios no respalda a quien pide ser escuchado en el cielo, mientras menosprecia al que tiene cerca en la tierra. Si en casa el tono es áspero, si el respeto se perdió, si la paciencia se agotó, la prioridad de Dios será restaurar esas relaciones antes de abrir nuevas puertas. Cuarto, la falta de integridad en lo secreto. Jesús advirtió que el Padre ve lo que sucede en lo oculto. Si hay doble vida, si lo que mostramos en público no coincide con lo que hacemos en privado, la vida de oración inevitablemente se debilita. La verdadera autoridad espiritual nace de la coherencia, no de la cantidad ni del volumen de nuestras palabras. Quinto, las idolatrías sutiles. Un ídolo es cualquier cosa a la que entregamos un sí que le corresponde únicamente a Dios. Puede ser una relación, una meta, un reconocimiento, una adicción oculta o incluso un ministerio. Cuando pedimos con un Dios en minúscula sentado en el trono, es misericordia divina que esa petición no prospere. Ese no aparente es una alarma para destronar lo que no debe gobernarnos. Un ejemplo bíblico aclara este punto. El rey David cayó en una cadena de pecados que comenzó con una mirada y terminó en engaño y muerte. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David no buscó excusas. Compuso el Salmo 51, reconociendo que lo que Dios desea está en lo íntimo y que el sacrificio que Él acepta es un corazón quebrantado. Desde esa verdad, la comunión se restauró. David siguió enfrentando consecuencias, sí, pero volvió a respirar la presencia de Dios. Aquí hay una clave pastoral. Arrepentirse no borra automáticamente todo, pero abre el camino para caminar otra vez con Dios, y eso lo cambia todo. ¿Cómo regresar cuando descubres que esta es la causa de tu silencio? Te propongo un camino práctico y profundamente espiritual. Primero, pide luz específica. Dedica tiempo a orar sin pedir nada más que claridad. Haz preguntas directas delante de Dios: ¿dónde me desvié?
¿A quién debo pedir perdón? ¿Qué hábito debo cortar hoy? La luz de Dios no humilla para destruir, sino para sanar. Segundo, confiesa sin disfraces. Una confesión auténtica llama las cosas por su nombre, sin eufemismos ni excusas. Si ofendiste, dilo. Si mentiste, dilo. Si fallaste en confianza, dilo. No confiesas para convencer a Dios de perdonarte, sino para que su perdón te alcance plenamente y te transforme por dentro. Tercero, haz restitución cuando sea posible. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, muestra a Zaqueo devolviendo con generosidad lo que obtuvo de manera injusta. La fe genuina busca reparar el daño. Aunque no siempre es posible deshacer lo hecho, casi siempre existe un paso concreto que alivia el dolor causado. Ese acto abre ríos de paz y despeja el camino de la oración. Cuarto, rompe el ciclo con decisiones firmes y visibles. El verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, sino cambiar de dirección. Si tu caída se alimenta de entornos, rutinas, amistades o accesos, toma medidas diferentes. Elimina accesos, transforma hábitos, busca ayuda profesional si enfrentas adicciones. Dios se mueve cuando avanzas con pasos concretos en esa dirección. Quinto, entrégate a procesos y busca acompañamiento. Hay batallas que no se ganan en soledad. Acércate a un creyente maduro o a una comunidad donde puedas rendir cuentas. La oscuridad pierde fuerza cuando se expone a la luz compartida. Sexto, vuelve a lo esencial con disciplina. Alimenta tu vida con la palabra cada día. Ora con sinceridad, adora aunque no tengas ánimo y sirve a otros aún en medio de tu propio proceso de sanidad. Estas prácticas no compran respuestas, moldean un corazón capaz de caminar con o sin ellas. Séptimo, recibe la gracia y no el látigo. La voz de Dios corrige, pero nunca destruye. La culpa tóxica te mantiene mirando hacia atrás sin esperanza, mientras que la convicción del Espíritu te levanta y te impulsa hacia adelante. Si vuelves a caer, no abandones todo, regresa al punto de la gracia y sigue caminando. Quizás te preguntes, ¿por qué si Dios lo sabe todo, insiste en que confesemos? Porque la confesión rompe la autojustificación, renueva la humildad y nos coloca nuevamente bajo su señorío. Además, la confesión afina nuestra capacidad de escuchar. Muchas veces pensamos que Dios guarda silencio, pero en realidad hemos perdido la sensibilidad para reconocer su voz. Cuando el corazón se limpia, la Escritura vuelve a hablar, los consejos sabios recuperan valor, las circunstancias encuentran orden y sobre todo regresa la paz. Te dejo un ejercicio sencillo para esta semana. Separa 3 momentos de silencio durante el día, aunque sean breves. En el primero, examina tu corazón con el Salmo 139, pidiendo a Dios que te muestre lo que hay en lo profundo. En el segundo, escribe 2 acciones de restitución o cambios de hábito que puedas iniciar hoy mismo. En el tercero, agradece por la gracia que te sostiene y declara en voz alta una verdad bíblica que te afirme. Por ejemplo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La constancia en pasos pequeños abre puertas inmensas. Quiero dejarte esta imagen. El silencio de Dios frente a un pecado no confesado no es abandono. Es como un semáforo en rojo que evita un accidente mayor. Cuando detienes el vehículo, observas, reconoces el peligro y luego avanzas de manera correcta. Ese freno que parecía obstáculo se convierte en protección. Así actúa el Padre, no para dejarte atado a la culpa, sino para guiarte hacia el camino donde su voz vuelve a escucharse con claridad. Razón número 3. Relaciones quebradas con el prójimo. Querido oyente, esta tercera razón es de las más ignoradas, pero también de las más claras en la Escritura. La manera en que tratamos a los demás influye profundamente en cómo Dios atiende nuestras oraciones. El cristianismo nunca fue solo una fe vertical, yo con Dios, sino también una fe horizontal, yo con mi prójimo.
El mismo Jesús lo enseñó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si descuidamos lo segundo, lo primero se ve afectado. No podemos clamar al cielo mientras ignoramos, despreciamos o herimos al hermano en la tierra. La Biblia lo subraya en distintos pasajes. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24, Jesús enseña que si alguien se presenta ante el altar y recuerda que su hermano tiene algo contra él, primero debe reconciliarse antes de ofrecer su ofrenda. Esto no significa que Dios rechace nuestra oración. Significa que su prioridad es que vivamos en paz y justicia con los demás antes de adornar los labios con palabras hermosas. Una reconciliación pendiente puede pesar más en el cielo que 1000 oraciones largas. El apóstol Pedro lo confirma al dirigirse a las familias en su primera carta, capítulo 3, verso 7, donde relaciona directamente la manera en que un esposo trata a su esposa con la eficacia de sus oraciones. Es un principio contundente: la calidad de nuestras relaciones humanas repercute en la calidad de nuestra relación con Dios. Si en tu hogar hay maltrato, humillación, desprecio o falta de honra, resulta inútil intentar cubrirlo con muchas oraciones en público. Dios demanda coherencia. El amor debe empezar en lo íntimo. Imagina algo concreto. Cada mañana apartas un buen tiempo para orar, pidiendo dirección, paz y provisión. Pero en tu trato con tus padres o hijos predomina la frialdad. Con tus hermanos en la fe surge la rivalidad. Con tus compañeros de trabajo aparece la envidia. Con tus vecinos reina la indiferencia y con tu cónyuge falta el respeto. Esa contradicción apaga la fuerza de tu clamor. Porque la oración no es magia, sino un vínculo vivo con Dios. Y ese vínculo también se refleja en la manera en que mostramos su carácter hacia quienes nos rodean. Permíteme mostrarte algunas formas en que las relaciones rotas bloquean la oración. Primero, la falta de perdón. El rencor no solo enferma el alma, también endurece la conexión espiritual. Jesús enseñó en Mateo, capítulo 6, versos 14 y 15, que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará las nuestras. No significa que la salvación dependa de un único acto, sino que el perdón recibido se refleja en el perdón otorgado. Si deseas que tu oración fluya, examina tu corazón. ¿Hay alguien a quien aún le guardas cuentas pendientes? Segundo, la hipocresía en las relaciones. Pretender espiritualidad en público, pero ser áspero, abusivo o indiferente en privado. Esto genera una desconexión que Dios observa y confronta. La oración auténtica no puede crecer en un terreno dividido entre fachada y sombra. Tercero, la indiferencia hacia el necesitado. No se trata solo de ayudar ocasionalmente, sino de vivir con un corazón sensible. Cuando cerramos nuestro interior ante el dolor ajeno, también se endurece nuestra capacidad de escuchar a Dios. Cuarto, las palabras hirientes. Muchas veces pensamos que lo que bloquea la oración son grandes pecados evidentes. Pero la Biblia enseña que la lengua es fuego que contamina todo el cuerpo. Una palabra dicha con ira, desprecio o burla puede dañar más que un golpe. Si acostumbras a herir con tus palabras, la primera oración que debes elevar es pidiendo perdón a quienes lastimaste antes de buscar nuevas bendiciones. Quinto, el orgullo en las relaciones. A menudo sabemos que debemos dar el primer paso hacia la reconciliación, pero el orgullo nos detiene. Esperamos que el otro venga primero, que reconozca, que cambie. Mientras tanto, seguimos orando como si nada pasara. Jesús no dejó espacio a dudas. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú primero. Ese es el camino que agrada al Padre. Un ejemplo claro se encuentra en el mismo Israel antiguo. El profeta Malaquías, capítulo 2, muestra cómo el pueblo lloraba en el altar, pero sus oraciones no eran escuchadas porque habían sido infieles a las esposas de su juventud. Dios no se impresiona con lágrimas cuando al mismo tiempo existe injusticia en lo íntimo.
Su corazón siempre ha sido el mismo. Busca verdad en lo secreto y amor en lo visible. Ahora bien, ¿qué hacer si reconoces que esta es tu condición? Te propongo un camino de restauración que abrirá paso a una oración más libre y poderosa. 1. Haz memoria sincera. Pregunta al Espíritu Santo, ¿a quién he herido con mis palabras, actitudes o acciones? Quizás surjan nombres que guardabas olvidados bajo el polvo de los años. Escríbelos y preséntalos en oración. 2. Da el primer paso. La reconciliación no siempre depende de ti, pero sí depende de tu decisión de buscarla. Envía un mensaje, haz una llamada, pide perdón, incluso si la otra persona no responde igual. Ese acto ya limpia tu conciencia delante de Dios. 3. Practica la humildad. No busques excusas ni justificaciones. Reconoce tu parte sin culpar al otro. Esa humildad honra más al Señor que 1000 promesas. 4. Restaura con hechos. Si puedes devolver lo perdido, hazlo. Si puedes servir a quien despreciaste, hazlo. Si puedes bendecir a quien maldijiste, hazlo. La restauración va más allá de las palabras. Son gestos concretos que muestran un corazón transformado. 5. Mantén la paz. En Romanos, capítulo 12, verso 18, está escrito: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Esto no significa que todos lo aceptarán, pero sí implica que tú no serás tropiezo ni obstáculo para la reconciliación. Querido oyente, guarda esta verdad en tu interior. La oración no es solamente lo que pronunciamos de rodillas, también es lo que reflejamos con nuestra vida diaria hacia los demás. Cuando cuidas tu relación con tu prójimo, fortaleces tu comunión con Dios. Y cuando la relación horizontal se sana, la vertical se enciende con más fuerza. Razón número 4. La duda y la falta de fe. Llegamos a una de las causas más profundas y a la vez más sutiles de por qué tantas oraciones parecen quedar sin respuesta: la incredulidad. La Escritura enseña con claridad que la fe es el canal que nos conecta con Dios y que sin fe es imposible agradarle. Así lo afirma la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6. Quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Esto no quiere decir que la fe sea una especie de moneda con la que compramos respuestas, sino la disposición del corazón que reconoce quién es Dios, confía en su carácter y espera con certeza que actuará según su voluntad perfecta. La duda, en contraste, es como una grieta que debilita ese puente. Cuando oramos, pero dentro de nosotros no estamos convencidos de que Dios pueda o quiera responder, nuestras palabras pierden poder espiritual. Santiago, en su carta, capítulo 1, versos del 6 al 8, lo expresa con firmeza: quien pide debe hacerlo con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, arrastrada y agitada por el viento. Y añade que el hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, no recibirá nada del Señor. Es un texto fuerte, pero no busca condenar, sino mostrar el poder de una fe firme. Aquí es importante aclarar algo: todos en algún momento hemos experimentado dudas. La fe no significa ausencia de miedo ni ausencia de preguntas en la mente. La fe significa que, aunque surjan esas inquietudes, decidimos confiar en la fidelidad de Dios. La duda se vuelve problema cuando se convierte en el estado permanente del corazón, cuando la incredulidad pesa más que la confianza. Piensa en la oración como una semilla. Si siembras la semilla y cada día la desentierras para comprobar si ya brotó, jamás dará fruto. La fe es dejarla en la tierra, regarla con constancia y esperar en el tiempo debido. Jesús mismo enseñó en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 24: todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les será hecho. Observa el orden: primero creer, luego ver. La fe lleva al corazón a descansar incluso antes de recibir la respuesta.
La duda también puede disfrazarse de exceso de lógica. Razonar no es malo, pero cuando la razón humana se convierte en el límite de lo que Dios puede hacer, reducimos al Creador al tamaño de nuestros cálculos. La fe no ignora la realidad, pero proclama que Dios está por encima de ella. Abraham enfrentó esto cuando recibió la promesa de un hijo en su vejez. Romanos, capítulo 4, versos 19 al 21, declara que aunque consideró su cuerpo como muerto y la esterilidad de Sara, no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria al Señor, plenamente convencido de que lo que Él prometió también es poderoso para cumplirlo. Esa convicción es la esencia de la oración eficaz. Ahora bien, seamos prácticos. ¿Cómo se manifiesta la falta de fe en la vida diaria? Primero, cuando oramos por costumbre sin expectativa real, pronunciamos palabras, pero en el fondo pensamos que nada cambiará. Esa oración se convierte en rito vacío más que en encuentro vivo. Segundo, cuando oramos, pero al mismo tiempo buscamos alternativas desesperadas porque creemos que Dios tarda demasiado. Eso revela que no confiamos en su tiempo, sino que pretendemos imponer el nuestro. Tercero, cuando pedimos, pero nuestras propias palabras ya proclaman derrota. Oramos por sanidad y enseguida decimos, no creo que me recupere. Oramos por provisión y al instante afirmamos, no creo que alcance. De esa manera, nuestras declaraciones contradicen nuestras súplicas. Cuarto, cuando dudamos del carácter de Dios. Pensamos que quizá no quiere bendecirnos, que tal vez nos olvidó o que nuestras oraciones no tienen el mismo valor que las de otros. Esa mentalidad hiere la fe porque pasa por alto que somos sus hijos amados. Ahora bien, ¿qué hacer para vencer la duda y cultivar una fe sólida? Te comparto algunos pasos. Primero, alimenta tu fe con la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como enseña Romanos, capítulo 10, verso 17. Cuanto más llenas tu mente de promesas divinas, menos espacio queda para la incredulidad. Segundo, recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. La memoria es un arma poderosa contra la duda. David enfrentó a Goliat, recordando cómo el Señor lo libró antes del león y del oso. Recordar victorias pasadas fortalece la fe para lo que aún esperas. Tercero, rodéate de personas de fe. La incredulidad se contagia, pero la fe también. Busca comunidad, escucha testimonios, comparte tus luchas. El hierro se afila con hierro y la fe crece en compañía. Cuarto, declara la verdad, aunque tus emociones digan lo contrario. La fe no es sentir, es decidir confiar. Cuando tus emociones griten, no puedes, responde con tu boca, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quinto, persevera en la oración. Jesús relató la parábola de la viuda persistente en Lucas, capítulo 18, para enseñar que es necesario orar siempre y no rendirse. La fe se robustece con constancia, no con intentos aislados. Querido oyente, guarda esto en tu corazón. La fe no es una fuerza que tú produces con esfuerzo, es un regalo de Dios que se fortalece al ejercitarse. Si piensas que tu fe es pequeña, no te inquietes. Jesús declaró que con fe del tamaño de un grano de mostaza se pueden mover montañas. La clave no está en el tamaño de tu fe, sino en la grandeza del Dios en quien confías. El silencio de Dios frente a la duda no es rechazo, es una invitación a confiar más. Él no te abandona cuando flaqueas. Al contrario, te impulsa a dar un paso más profundo. Su propósito es que llegues a un punto donde, aun sin ver la respuesta, tu corazón descanse porque sabes en quién has creído. Razón número 5. La impaciencia y la falta de perseverancia. Esta es una de las causas más comunes y a la vez más dolorosas en la vida de oración. Muchas veces pensamos que Dios no responde, cuando en realidad sí lo hace, pero en un tiempo distinto al que esperábamos. El problema no es que el cielo guarde silencio,
sino que nuestro corazón se cansa demasiado pronto de esperar. Vivimos en un mundo que corre a la velocidad de un clic, pero Dios opera con el reloj de la eternidad. Y cuando no entendemos esto, la impaciencia nos lleva a abandonar la oración, justo cuando la respuesta estaba por llegar. Jesús lo explicó con claridad en la parábola de la viuda persistente, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 1 al 8. Él enseñó que era necesario orar siempre y no desmayar. Observa la palabra necesario. No es un consejo opcional, es un principio vital. Jesús sabía que muchos creyentes dejarían de orar porque no vieron resultados inmediatos, y por eso dejó esta enseñanza como advertencia y esperanza. La viuda insistió delante de un juez injusto hasta obtener justicia. Y Jesús concluye: si hasta un juez injusto responde a la perseverancia, cuánto más el Padre justo atenderá a sus hijos que claman día y noche. La perseverancia no es un capricho de Dios, es una escuela para nuestra alma. Cuando perseveramos, el carácter se forma, la paciencia se fortalece y la fe se purifica. La oración constante no cambia a Dios, nos transforma a nosotros. Nos enseña a esperar, a confiar y a rendir el control. Si todo se resolviera al instante, jamás aprenderíamos a depender de Dios, sino de nuestros propios impulsos. La impaciencia se manifiesta de distintas formas en nuestra vida de oración, y quiero mostrarte algunas para que las identifiques. Primero, abandonar la oración por una petición, porque creemos que ya ha pasado demasiado tiempo. Quizás oraste durante meses por la salvación de un familiar, por un matrimonio en crisis o por un sueño ministerial. Como no viste resultados rápidos, lo diste por perdido. La impaciencia mató la semilla antes de que pudiera germinar. Segundo, cambiar de petición constantemente porque pensamos que Dios no escuchó la anterior. Hoy pedimos una cosa, mañana otra distinta, y al siguiente día una más, sin dar espacio a que el cielo actúe en la primera. Esa inconstancia nos agota y nos llena de frustración. Tercero, fabricar atajos humanos, porque sentimos que Dios tarda demasiado. Abraham y Sara cometieron este error cuando decidieron tener un hijo con Agar en lugar de esperar la promesa. El resultado fue una cadena de conflictos que afectó a generaciones. La impaciencia nos lleva a crear soluciones que complican la vida, en lugar de esperar la respuesta perfecta de Dios. Cuarto, orar con la mente pendiente del reloj. Quizás dices: Señor, te doy una semana para responder, y si no, buscaré otra salida. Ese tipo de oración no nace de la fe, sino de la ansiedad. Dios no se acomoda a nuestros plazos. Nosotros debemos aprender a rendirnos a los suyos. Quinto, confundir el silencio con indiferencia. Dios nunca es indiferente al clamor de sus hijos, pero muchas veces responde con silencios que forman el carácter. La impaciencia interpreta el silencio como abandono, pero la fe lo interpreta como preparación. ¿Cómo cultivar entonces la perseverancia en la oración? Aquí tienes un camino práctico y espiritual. 1. Recuerda que Dios tiene un tiempo perfecto. Eclesiastés, capítulo 3, verso 1, enseña que todo tiene su momento y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando comprendes esto, la espera deja de ser enemiga y se convierte en aliada. 2. Ora con visión de largo plazo. No ores solo pensando en lo inmediato. Hazlo con perspectiva eterna. Quizás tu oración no se cumpla hoy como imaginas, pero puede abrir puertas para tus hijos, tu familia o incluso generaciones futuras. 3. Establece hábitos diarios de oración. Aunque no veas resultados, la perseverancia no se mide por la intensidad ocasional, sino por la constancia diaria. Así como una planta necesita agua cada día, tu oración requiere continuidad, aunque aún no veas brotes. 4. Aprende a agradecer mientras esperas. La gratitud convierte la espera en adoración. En lugar de decir: Señor, aún no respondes, declara:
Gracias, Señor, porque sé que estás obrando aunque no lo vea. Esa actitud cambia la perspectiva y abre el corazón a la paz. 5. Recuerda los testimonios de otros. La Escritura está llena de hombres y mujeres que esperaron años antes de ver cumplidas las promesas. José pasó años en esclavitud y prisión antes de llegar al palacio. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo. Ana lloró durante años antes de recibir a Samuel. Todos ellos muestran que la perseverancia da fruto en su tiempo. Querido oyente, entiende esto. Muchas veces no es que Dios no haya escuchado, es que está obrando en silencio. La semilla ya fue sembrada, las raíces ya están creciendo bajo tierra, aunque aún no veas el brote. Si abandonas ahora, nunca verás el fruto. La perseverancia es la llave que abre la puerta que la impaciencia quiere cerrar. Permíteme ilustrarlo con una imagen. Imagina a un agricultor que siembra trigo. Cada día riega, protege y cuida la tierra. Pasa una semana y no ve nada. Pasa un mes y sigue sin aparecer nada. Pero él continúa cuidando. Si en el día 31 decide arrancar la semilla porque piensa que no funcionó, perderá todo. La perseverancia es permanecer en el día 31, 32, 33, hasta que la primera hoja atraviese la tierra. Así es la oración. Necesitas permanecer hasta que brote lo que Dios prometió. Razón número 6. La falta de humildad y el orgullo espiritual. Querido oyente, esta razón es delicada porque toca una fibra difícil de aceptar: la soberbia. El orgullo espiritual actúa como un muro invisible que levantamos entre nosotros y Dios. Lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera lo notamos. Pensamos que oramos con sinceridad, que hacemos lo correcto, que buscamos a Dios con intensidad, pero en el fondo el corazón se llena de autosuficiencia, de comparaciones, de un sentimiento oculto que susurra: merezco que Dios me escuche más que otros. Ya hice lo suficiente para que Él me responda. Ese orgullo, aunque no lo digamos en voz alta, puede apagar el poder de nuestras oraciones. La Biblia lo enseña con claridad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así lo afirma la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 5, y lo confirma Santiago en el capítulo 4, verso 6. Observa bien el verbo Dios resiste. No es solo que no escuche, es que se opone a la actitud orgullosa. En cambio, al corazón humilde le abre camino, le concede gracia y acceso. La humildad no es debilidad, es la llave que abre las puertas del cielo. Jesús ilustró este principio en la parábola del fariseo y el publicano, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. El fariseo, lleno de orgullo, se comparaba con los demás y decía: gracias, porque no soy como los otros hombres. Yo ayuno, yo diezmo, yo cumplo. Mientras tanto, el publicano, consciente de su necesidad, ni siquiera levantaba los ojos al cielo y solo exclamaba: ten piedad de mí, pecador. Jesús concluyó que el publicano regresó a su casa justificado y no el fariseo. El orgullo bloqueó la oración de uno, mientras que la humildad abrió el cielo para el otro. El orgullo espiritual puede presentarse de varias maneras. Te comparto algunas para reflexionar juntos. Primero, cuando creemos que nuestras obras son suficientes para que Dios nos escuche. Pensamos que porque asistimos fielmente a la iglesia, damos ofrendas o servimos en un ministerio, entonces Dios está obligado a responder. Eso convierte la oración en una transacción, no en una relación. Segundo, cuando nos comparamos con otros. Decimos en el corazón: al menos yo no soy como tal persona. Yo oro más, yo leo más la Biblia, yo busco más a Dios. Esa comparación es un veneno silencioso que destruye la sencillez interior. Tercero, cuando usamos la oración como vitrina para exhibir espiritualidad delante de otros. Jesús advirtió en Mateo, capítulo 6,
acerca de los que oran de pie en las sinagogas o en las esquinas para ser vistos. Dijo que ya tienen su recompensa, pero no delante de Dios. La oración pierde autenticidad cuando se convierte en espectáculo. Cuarto, cuando nos resistimos a reconocer nuestras faltas. El orgulloso no pide perdón, no confiesa, no admite sus errores. Puede orar mucho, pero su corazón está cerrado a la corrección. Dios no responde a un corazón que se justifica a sí mismo, sino al que se humilla y se entrega. Quinto, cuando nos ofendemos con Dios. Sí, el orgullo también aparece en forma de resentimiento hacia Él. Decimos: Señor, yo he hecho todo esto y no me has respondido. Yo merezco más. Esa actitud refleja un corazón que quiere controlar a Dios en lugar de rendirse a Él. Ahora bien, ¿cómo cultivar un corazón humilde que atraiga la gracia de Dios? Aquí tienes un camino práctico. 1. Reconoce tu dependencia total de Dios. Jesús lo afirmó en Juan, capítulo 15, verso 5. Separados de mí, nada podéis hacer. La humildad comienza al entender que toda fuerza, todo don y toda provisión provienen de Él. 2. Ora con gratitud antes que con exigencia. Cuando comienzas tu oración agradeciendo en vez de reclamar, tu corazón se coloca en la posición correcta. La gratitud reconoce lo recibido, el orgullo solo ve lo que falta. 3. Examina tu corazón con sinceridad. Pregúntate: ¿estoy orando para impresionar a otros, para alimentar mi ego, o porque realmente necesito a Dios? Ese examen constante mantiene viva la sencillez y abre espacio para que su gracia fluya. 4. Aprende del ejemplo de Jesús. Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló hasta lo más profundo y fue obediente hasta la muerte en la cruz. Como lo declara Filipenses, capítulo 2, versos del 5 al 8. Si Jesús mismo renunció a su gloria y eligió servir a los demás, ¿cómo no habríamos de hacerlo nosotros? 5. Celebra las bendiciones que otros reciben sin caer en la comparación. Cuando veas a alguien alcanzar lo que tú estabas pidiendo, en lugar de sentir envidia, alégrate con sinceridad. Ese gesto destruye el orgullo y fortalece la humildad. 6. Cultiva la oración en lo secreto. Aparta momentos a solas con Dios, donde nadie te observa, donde no hay aplausos ni reconocimiento, solo tú y Él. Esa intimidad purifica las intenciones y te recuerda que lo esencial no es ser visto por los hombres, sino ser conocido por tu Padre. Querido oyente, quiero que guardes esto en lo más profundo de tu corazón. El orgullo levanta muros, pero la humildad abre puertas. El orgulloso puede pronunciar discursos elocuentes, pero el humilde tiene acceso directo al corazón de Dios. Y cuando oras desde la humildad, hasta las palabras más sencillas se convierten en un clamor poderoso que toca el cielo. Reflexiona en esto. ¿No será que, en lugar de pedir más fórmulas, lo que Dios espera es que doblegues tu orgullo? Tal vez el silencio de Dios no sea distancia, sino un llamado a descender del pedestal, a recordar que eres barro en sus manos y que todo lo que posees proviene de su gracia. Razón número 7. La falta de obediencia. Hemos hablado de la importancia de la voluntad de Dios, del pecado oculto, de las relaciones quebradas, de la fe, de la perseverancia y de la humildad. Ahora llegamos a una de las razones más claras y al mismo tiempo más desafiantes: la desobediencia. La verdad es simple. De nada sirve orar con palabras hermosas si en nuestra vida diaria ignoramos los mandamientos de Dios. La oración no se trata solo de lo que decimos, también de lo que vivimos. La Biblia lo expresa sin rodeos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La verdadera señal de amor a Dios no está en cuánto hablamos de Él, sino en cuánto obedecemos su palabra. En ese mismo capítulo, en el verso 23, Jesús reafirma: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él.
Observa. La presencia de Dios, la intimidad con Él y la comunión más profunda están directamente ligadas a la obediencia. El problema es que muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no deseamos seguir las instrucciones que Él nos da. Anhelamos puertas abiertas, pero no queremos caminar por el camino estrecho. Pedimos provisión, pero no administramos bien lo que ya poseemos. Buscamos dirección, pero no soltamos nuestras propias decisiones. Queremos paz, pero nos negamos a perdonar. Esa incoherencia apaga la fuerza de la oración, porque Dios no puede ser manipulado con palabras que no están respaldadas por hechos. Piensa en esta imagen. ¿Qué sentido tendría que un padre advierta a su hijo que no toque el fuego porque se quemará, y el hijo insista llorando y suplicando que lo deje hacerlo? Aunque clame con lágrimas, un buen padre no le dará lo que pide, porque sería dañino. Así obra Dios con nosotros. No responde peticiones que contradicen su instrucción, porque más que complacernos en lo inmediato, desea protegernos a largo plazo. La desobediencia se manifiesta en múltiples áreas. Te muestro algunas para que las reconozcas. Primero, desobedecer en lo pequeño. A menudo pensamos que solo los grandes pecados nos separan de Dios, pero lo que bloquea la oración suelen ser pequeñas desobediencias constantes, una mentira piadosa, la omisión de un deber, el descuido de un compromiso. La obediencia se mide en lo cotidiano, no únicamente en lo extraordinario. Segundo, ignorar la voz de Dios cuando incomoda. Tal vez ya sabes lo que debes hacer. Perdonar a alguien, cambiar un hábito, dejar una relación que te destruye, pedir perdón, ordenar tus finanzas, servir en algún lugar. Pero pospones esa obediencia porque no quieres soltar tu comodidad. Cada vez que actúas de esa manera, tu oración pierde fuerza. Tercero, escoger qué mandamientos obedecer. Nos volvemos selectivos, cumplimos lo que nos acomoda, pero ignoramos lo que nos incomoda. Obedecemos en lo público, pero fallamos en lo secreto. Guardamos lo visible, pero descuidamos lo íntimo. Esa incoherencia debilita la vida espiritual. Cuarto, resistirnos a la corrección. Muchas veces Dios utiliza su palabra, a un líder espiritual, a un hermano en la fe o incluso una circunstancia para mostrarnos un área que debemos cambiar. Si cerramos el corazón diciendo, "Eso no es para mí", apagamos la voz que buscaba guiarnos hacia una vida más plena. Quinto, vivir de apariencias. Podemos orar en voz alta, cantar, levantar las manos, pero si fuera de la iglesia nuestra vida contradice lo que proclamamos, la oración queda sin respaldo. Jesús lo confrontó con firmeza en Mateo, capítulo 15, verso 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora bien, ¿cómo crecer en obediencia y abrir el camino para que nuestras oraciones tengan poder? Te comparto un proceso práctico. 1. Comienza con obediencia en lo pequeño. Jesús enseñó en Lucas, capítulo 16, verso 10, que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Si eres obediente en detalles sencillos, Dios confiará en ti para cosas mayores. 2. Desarrolla sensibilidad al Espíritu Santo. Pídele cada día que te muestre en qué debes ajustar tu caminar. Muchas veces no se trata de un pecado evidente, sino de una actitud que necesita ser transformada. La obediencia inicia en lo profundo. 3. Haz de la palabra tu guía. No puedes obedecer lo que no conoces. Dedica tiempo a leer la Escritura y pregúntate, ¿qué me pide Dios en este pasaje? La obediencia se fortalece cuando la palabra se convierte en el manual de tu vida cotidiana. 4. Rinde tu voluntad. La oración más poderosa no siempre es Señor, dame esto, sino Señor, que se cumpla tu voluntad en mi vida. Al orar así, tu corazón se prepara para obedecer, incluso cuando no entiende del todo. 5. Practica la obediencia inmediata. Muchas veces retrasamos lo que sabemos que debemos hacer diciendo, mañana lo haré, pero cada demora debilita la decisión. Si ya sabes lo que Dios te pide, hazlo hoy. La obediencia pospuesta es
En realidad, desobediencia disfrazada. 6. Busca rendir cuentas. Rodéate de personas que puedan animarte y corregirte. La obediencia no crece en aislamiento, se fortalece en comunidad. Querido oyente, guarda esta verdad: la obediencia es la mejor oración. Cuando caminas en obediencia, muchas peticiones se responden sin que tengas que pronunciarlas, porque ya vives dentro del diseño de Dios. Y cuando tu vida respalda tus palabras, tu oración se eleva como un perfume agradable que atrae la bendición del cielo. El silencio de Dios frente a la desobediencia no es un rechazo definitivo, es una invitación a corregir el rumbo. No es que Él no quiera bendecirte, es que desea que aprendas a caminar por el camino correcto para que la bendición no se convierta en tropiezo.